Hace algunos años hicimos una charla acerca de Gabriel Riquetti, el conde de Mirabeau. Contamos algunas peripecias amorosas, como su relación con la señora de Nera, una holandesita, que lo llevó a consagrarse como diputado del Tercer Estado en tiempos de la Revolución Francesa. Uno de los detalles de aquella charla fue señalar que Mirabeau sufría de priapismo, una patología que lo sostenía en una perpetua disposición galante, por no decir otra cosa, y que el tribuno nunca dejó de aprovechar para llevar adelante causas nobles. Nació Mirabeau en 1749 y, a pesar de su origen aristocrático, se unió al Tercer Estado cuando el rey Luis convocó a los Estados Generales, y después estuvo en lo que se constituyó como Asamblea Nacional. Cuando el rey expresó su descontento, en el sentido de pertenecer el conde al Tercer Estado, Mirabeau fue aplaudido al decir que sólo abandonaría la Asamblea por la fuerza de las bayonetas. Sin embargo, esta radicalidad le duró poco. Mirabeau era partidario de una monarquía constitucional e intentó reconciliar a la corte reaccionaria de Luis XVI por un lado con las fuerzas revolucionarias por el otro. Consiguió al inicio del conflicto garantizar parcialmente a la corona el derecho de declarar la guerra y firmar la paz. También procuró mantener el derecho real de veto y diseñó, junto con Lafayette, la milicia de ciudadanos, que fue la famosa Guardia Nacional. Pero bueno, los asuntos amorosos que contaremos hoy sucedieron antes de la Revolución, en los tiempos en que Mirabeau escribía, amaba, viajaba y pasaba incluso algunas temporadas preso por deudas, porque parece que le debía a cada santo una vela. Era un hombre muy feo, Mirabeau, un poco gordo, picado de viruela, pero tenía un éxito infalible con las damas. Su padre era millonario, pero le negaba dinero, y Mirabeau no sabía de dónde sacar la guita. El padre era un señor muy malo, que incluso ni siquiera le dejaba usar su apellido, porque decía que no había hecho todavía nada para ganarlo. No le daba un mango, como se ha dicho, y Mirabeau incurría en deudas que después no pagaba y gastaba lo que no tenía. Los acreedores lo apretaban y un día lo amenazaron con un juicio, y entonces Mirabeau, para evitar el escándalo, solicitó incluso contra su persona una orden de prisión. Esta medida extrema por lo menos lo colocaba bajo el poder real y mantenía a los acreedores lejos. El caso es que lo mandaron al castillo de Joux, cerca de la localidad de Pontarlier. El gobernador de la ciudadela, el señor de Saint-Maurice, autorizó a Mirabeau, que después de todo era un aristócrata como él, a que diera unos paseos por los alrededores cada tanto. Y así, algunas veces lo sacaban de la celda, le dejaban dar unos paseos por ahí. Mirabeau aprovechaba para tratar de conseguir alguna efímera novia. ¿Qué tal? El caso es que ya el primer día que lo largaron, se hizo amante de una tal Juanita Michaud. Ya. Ahora, esto molestó un poquito al director de la prisión, al Saint-Maurice, quien le pidió a su detenido que tuviera distracciones menos venéreas. La noche del 25 de junio de 1775, el señor de Saint-Maurice organizó una cena festejando la consagración de Luis XVI al trono. A la derecha de Mirabeau, que fue invitado a la reunión, era un preso, pero como era de Alcurnia, fue invitado. Digo, a la derecha del preso se sentó la señora Sophie de Monnier, la mujer del presidente honorario de la Cámara de Cuentas de aquella región. Una señora casada, ¿no?, al lado de Mirabeau. Dice el cronista, leo: a partir del primer plato, Mirabeau empezó a desear fervientemente a su vecina. A los entremeses ya estaba enamorado de ella, y con el pescado la joven empezó a mostrarse inquieta. A los postres se adoraban. Con el champán, sin haber hablado una sola palabra, eran amantes de intención. Muy bien. Sophie de Monnier esperó el momento en que Mirabeau la amara
y ese momento no tardó mucho. Una tarde, una amiga de la joven, la señorita Margarita Barbeau, que vivía sola con una criada, le prestó el dormitorio a los dos enamorados para que pudieran encontrarse. Dice, bueno, yo me quedo en la sala, ustedes vengan al dormitorio, qué sé yo. Bueno, llegaron Mirabeau y Sofía y se metieron en la cama. Al rato, tocan el timbre. ¿Quién visita le cayó a Margarita Barbeau? Unos tíos, qué sé yo. Unos familiares, sí. No sé. Bueno, los hizo pasar a la sala contigua, al dormitorio, donde estaban Sofía de Monnier con Mirabeau. Bueno, los amantes en la habitación ni se enteraron de que había visita. Y bueno, la otra, la dueña de casa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Meta conversación. De repente, la insípida charla con los familiares se vio ahogada por los rumores que provenían de la otra pieza. Los sonidos más leves eran los del crujido de una cama. Muy avergonzada, la señorita Barbeau, la dueña de casa, fingió no oír nada y continuó la charla con la voz un poco más elevada. Pero la precaución no sirvió de mucho, ya que los dos amantes no tardaron en gritar frases tiernas en las que a veces se mezclaba alguna obscenidad. Mirá vos, dijo la visita. Eso no fue todo. La lucha amorosa fue tal que un embate contra la pared divisoria hizo que cayera parte del techo del salón. Entonces la señorita Barbeau empezó a dar explicaciones acerca de la mala construcción y con el sostenido afán de tapar el ruido del amor apartaba sillas, dejaba caer objetos, sacudía cajas de bombones. Pero lo peor llegó cuando Mirabeau, que no sabía de la visita, salió del aposento desnudo y suspirante. Qué lindo tema musical. Y entonces los familiares de Margarita Barbeau salieron rajando. Una jornada estupenda. Pero maravilloso. Así da gusto ir a tomar el té, dije. Claro. El señor de Saint-Maurice vino a enterarse de estos amoríos y prohibió a Mirabeau que saliera de la fortaleza de Joux. Mirabeau, desesperado, pidió permiso para salir una última vez la noche siguiente. Y adujo que el señor de Monnier, que era el marido de Sofía, había organizado un bailongo y lo había invitado. Y Saint-Maurice lo dejó. Y Mirabeau fue a la fiesta un rato, pero en verdad nunca volvió a la celda, se escapó. Y viajó a Dijon, donde Sofía se encontró después con él. La dicha duró poco, ¿no? Mirabeau fue reconocido en otro bailongo y fue arrestado como fugitivo y como rebelde y también como raptor. Pero se volvió a escapar y por carta logró convencer a Sofía de que lo acompañara a Holanda. Sofía, imagínese, una mujer casada. Sí, sí. Le afanó plata al esposo para conseguir el dinero suficiente para el viaje. Dice el cronista que sustituyó unos fajos de billetes por otros de cartones o papeles de pizzería, me imagino yo. Rellenó con cascotes las bolsas de monedas que tenía el marido. El dinero fue enviado a Mirabeau incluso por el, no sé cómo. También le mandó joyas, algunas pieles, y después fue ella misma en persona, ¿no? Se encontró con Mirabeau para cruzar a Holanda. Al cabo de unos meses se gastaron toda la guita. Sí, claro. Empezaron a pasar grandes dificultades. Mirabeau trató de publicar un libro, escribía fantásticamente bien, era un gran escritor, pero como su situación legal lo obligaba a andar entre malandras, era un ambiente un poco abyecto, no consiguió entrar en relaciones más que con editores sospechosos, o que trabajaban para grupos difíciles, y así empezó a escribir para agitadores prerevolucionarios que lo recibieron con toda alegría, ¿no? Y los escritos hicieron tanto ruido que los amantes fueron descubiertos y deportados. A Mirabeau lo encerraron en Vincennes y a ella en un asilo de Besançon. En 1781 Mirabeau quedó libre, había pasado 3 años en Cana. Y corrió a ver a Sofía, que de Besançon había sido trasladada a Chiang. Y sucedió algo espantoso.
Mirabeau no era un buen tipo, en realidad, ¿no? Pudo verla gracias a la complicidad de una religiosa, pero se decepcionó. No le gustó Sophie. No. La encontró fea y desarreglada. Bueno, claro, estaba en la cárcel. Sí, sí. No estaba en el programa de Mirta Legrand. Mírate tú, hijo mío. Bueno. Claro. Entonces, después de haberla contemplado un instante, hizo una mueca, saludó y se fue. Se las tomó, salió rajando. Y unas semanas más tarde, la desdichada Sofía recibió una carta de ruptura que la desesperó. Fue entonces cuando Mirabeau, una vez abandonada Sofía, se enamoró de la holandesita precitada, Enriqueta Amelia de Nera, que era rica, lo ayudó a encumbrarse, pero esa ya es otra historia. Gracias a la holandesita él consiguió entrar en la política. Sofía tardó mucho en volver a enamorarse, sufrió mucho por aquella ausencia de Mirabeau, hasta que con mucha dificultad, vio cómo es esto, ¿no? Te deja Mirabeau y vos quedás ahí, en Cana además, estás en Cana, viene Mirabeau, no le gustaste, y vos pobrecita ahí, quedás maltrecha, con tu corazón roto, y entonces para enamorarte de nuevo lo tenés que armar con una gran dificultad y pegás el corazón con cinta scotch. Corazón hecho Y pedazos. ahí queda el corazón tecleando. Tanto hizo la pobre que en 1789, 8 años después, estaba a punto de casarse con un capitán de caballería. Pero el caballero, 3 o 4 días antes de la boda, se muere. No, pero qué desgracia. Y entonces ya no aguantó más Sofía y se suicidó. Tenía 27 años. Mirabeau se enteró de la tragedia cuando subía a la tribuna para decir un discurso y no dio muestras de la menor emoción. Recuerden ustedes, hemos contado aquí cómo terminó Mirabeau, ¿no? Ya siendo un político consagrado, andaba de orgía en orgía el hombre, salía de una para meterse en otra. Bueno, esa es una orgía. Y un día parece que estaba homenajeando a 2 bailarinas del ballet de no sé dónde, Sí. y para homenajearlas con mayor ardor se tomó un específico que le había regalado un italiano que tenía no sé qué, le cayó mal, se envenenó y crepó ahí mismo delante de 2 bailarinas que lo estaban sacudiendo. Lo sacudían, pero era inútil, era como... Sí, bueno, claro. iba a decir algo terrible. Qué bruto. Bueno, Con lo de las alfombras. y ahí murió Mirabeau, ¿no? Ustedes dirán, se lo merecía. No, Qué sé yo, todo el mundo se muere, Sí. aunque todo el mundo no se lo merezca. Bueno. Usted debe tener algo que decir. Sí, estaba acerca pensando, de todos estaba estos hablando asuntos. del mérito, Alejandro, de nuestro amigo el conde Mirabeau, y se merecía, no la muerte, pero quizás sí un final. Creo, sospecho que había trabajado mucho para un final que quizás él mismo hubiera elegido. Si le hubiera dado la posibilidad de optar por una forma de muerte, qué mejor para un libertino que ese momento. Que morir en una orgía, claro. Por ejemplo. Pero estaba pensando también que esta época, el siglo XVIII, y en ese momento en Francia, era un momento en el cual se discutía mucho acerca del sentido de cosas que aparentemente ya estaban cristalizadas para siempre. Por ejemplo, ¿qué es el patriotismo? O mejor aún, ¿qué es el coraje? Y entonces, estos mismos muchachos que eran los que habían consagrado los derechos del hombre, tuvieron que empezar a reflexionar sobre ese grado de valores. Porque, por ejemplo, bueno, tenemos este tipo de cosas que pasaba con la guerra, por ejemplo. ¿Era valiente un hombre que marchaba al frente? Uno supondría que sí. Se decía que los más cobardes iban al frente porque o bien morían inmediatamente y entonces no iban a tener ningún tipo de problema, o bien quedaban en el piso y el resto pasaban por arriba, y la batalla, Valmy, por ejemplo, donde no había muchos soldados, pero sí muchos ciudadanos asustados, entonces la batalla les pasaba por encima. Es curioso cómo estas ideas se van invirtiendo. Fíjese en el amor, Alejandro. Digamos, estos amantes, Sofía y Mirabeau, digo, vendidos por el ruido, siempre era el ruido lo que los sacudía, lo que los denunciaba. Sofía tenía 27 años, si hubiera esperado 10 años más, ella quizás hubiera hecho esto que Mirabeau hacía, es decir, la posibilidad de no sentir por el entrenamiento. Porque justamente en el amor se critica, por ejemplo, al tipo, a la mujer que soporta callado alguna bajeza del otro, ¿no? Y sin embargo, uno debería pensar que hace falta mucho coraje para sufrir antes que perder. Quizás el
la persona, el hombre o la mujer que aguanta así, es el verdaderamente valiente, y el que toma la decisión brutal de si romper una relación, o que si en realidad está temiendo nada, simplemente esto, esa nadería. Uno dice, de sufrir tanto perdí la dignidad, y bueno, para no perder la dignidad hay que practicar y entrenarse mucho, pero ¿saben qué? En cobardía. Está muy bien. Y en alusión a esta cobardía de Mirabeau, se escribió evidentemente Pero claramente el tango este de Charlo, de Charlo, que es cantado por Carlos Gardel ahora, que se llama Cobardía.